Las derivadas parciales son un tipo de derivada que ocurre cuando tenemos una función que no depende únicamente de una variable, sino de varias. Por ejemplo, en este caso tenemos una función que depende de x y de y que es igual a 3x más 2y. Una derivada parcial será aquella en la que derivaremos la función con respecto a una de las dos variables. Es decir, podemos tener la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y. Se le llama derivada parcial puesto que solamente considera una de las dos variables para derivar. ¿Y cómo se realizan? Al considerar únicamente una de las variables, la otra será considerada como constante para cada caso. Es decir, la derivada con respecto a x consideraría que la y es una constante y al derivar la trataríamos como constante. Y lo mismo para la derivada con respecto a y. Trataríamos la x como constante. Vamos a ver cómo sería el ejemplo. La derivada de nuestra función con respecto a x sería de la siguiente forma. Tenemos primero 3x y la derivada de 3x es 3. Después tenemos 2y, pero recordemos que como es la derivada parcial con respecto a x, la y cuenta como una constante y no como una variable. Por lo tanto, 2y en sí misma es constante y la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada parcial de la función con respecto a x es simplemente 3. Si sacamos la derivada parcial con respecto a y, haremos exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, esta vez 3x es una constante y su derivada es igual a 0, mientras que 2y tiene la variable y la derivada de 2y sería 2 positivo. Por lo tanto, la derivada parcial es 2. En este caso, conseguimos las derivadas parciales de una función con dos variables. Sin embargo, las derivadas parciales se pueden obtener para una función con cualquier número de variables. En esta función de ejemplo tenemos una dependencia hacia tres variables x, y y z y la función es igual a 3 por x por y al cuadrado más 5z. En este caso tendremos tres derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Vamos a ver cómo realizarlas. Primero, con respecto a x, tenemos el primer término que es 3xy cuadrada. Recordemos que como es la derivada con respecto a x, el 3 y la y cuadrada son constantes. Por lo tanto, es una constante multiplicada por x. Y la derivada sería simplemente la constante, es decir, 3y. Más 5z, pero 5z es constante. Por lo tanto, su derivada sería 0. Para el caso de la derivada con respecto a y, sería exactamente lo mismo, pero esta vez la variable es y. Tenemos 3xy cuadrada y su derivada sería la de una constante que es 3x multiplicando por y cuadrada. Pasamos el exponente multiplicando, nos quedaría 6x por y, más 0 puesto que 5z es una constante. Y la derivada con respecto a z sería de la siguiente forma. El primer término, 3xy cuadrada, se considera constante, por lo tanto su derivada es 0, más la derivada de 5z es 5. El truco para calcular derivadas parciales es siempre tener en cuenta que a pesar de que tengamos muchas variables en la expresión, solo nos vamos a centrar en la variable que estamos evaluando en cada una de las derivadas y todas las demás serían constantes. Es decir, hay que visualizarlas como si fueran números y no como si fueran variables.